Y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bendecidos. Mi gente, permítanme compartir con ustedes una enseñanza que estoy seguro que va a ayudarnos muchísimo a crecer, a madurar, a que podamos nosotros ver el fluir, la mano del Señor obrando a nuestro favor. Nosotros tenemos algo que Dios nos ha heredado, que es espiritual, que el mundo que no conoce al Señor no puede disfrutarlo por cuanto le pertenece solamente a Dios. Y es lo que mueve realmente la mano de Dios sobre aquellos a los cuales se le es manifestada esta bendición. ¿Qué es? Diga conmigo, la fe. Este mundo tiene una fe humana. Digo este mundo, aquellos que no conocen al Señor. Y esa fe humana está fundamentada en las capacidades personales, en la expectativa de que algo superior a lo nuestro gobierna el universo. Y bueno, de alguna manera quizás eso nos puede jugar a nuestro favor. La fe humana está relacionada con objetos religiosos que se pretende que intervengan a nuestro favor. ¿Me siguen? Por ende, es una fe que básicamente está fundamentada en cuestiones meramente personales que no tienen nada que ver con la fe bíblica, con la fe que Dios le proporciona a aquellos que se rinden a Jesús. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la fe es un don de Dios y que la fe le es otorgada a aquellos que claramente le abren su corazón, le abren su vida a Jesucristo. Entonces, en este mundo de fe que esta sociedad lastimosamente vive, pero no disfruta, en el aspecto de que una imagen religiosa no tiene poder para obrar a nuestro favor. ¿Pero por qué no tiene poder, pastor, si la fe mueve montañas? A ver, permítame explicarle por qué no. Porque esa imagen religiosa, ¿quién la hizo? El hombre. Y el hombre que hizo esa imagen religiosa lo hace con la intención de producir una especie de mercado espiritual. Lo hace con la intención de que esa imagen que él logró hacer le genere una entrada de dinero, provocando en aquella que la compra como la esperanza de que esa imagen le va a escuchar y le va a responder a una necesidad que se le pueda presentar en la vida. Pero entonces el Señor dice, esas imágenes son imágenes que alguien hizo, tienen ojos no ven, tienen manos no palpan, tienen pies no caminan, tienen boca no hablan, tienen ojos no ven. Bueno, semejante a ellos son los que la invocan. Entonces, ¿qué ha pasado en esta generación? Claramente no es un problema de nuestros días. Esto ha venido pasando desde la caída del hombre en pecado. Que la gente está frustrada. La gente está desesperada porque siente que la fe no le está funcionando. Eso estamos hablando a nivel de imágenes religiosas. Después están los que creen en los agoreros, en los santeros, en los brujos, en los adivinos, ¿sí o no? Entonces, al parecer, los adivinos conocen el futuro, saben lo que va a ocurrir, ellos saben de qué manera hacer riqueza, porque viste que siempre te dicen, oh, veo mucha riqueza, oh, veo mucho amor y paz, y la gente ni tiene amor, ni tiene paz, ni tiene plata. Y para colmo, el que te está diciendo que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede alcanzar porque tiene un don espiritual, el tipo está más pelado que uno. Si vos sabés qué número va a salir a la loto, ¿por qué no te lo jugás y te lo ganás? Si sabés cómo hacer para que te vaya bien en el amor, ¿por qué no te quiere ni el gato? ¿Sí o no? Sin embargo, la gente va, algunos por curiosidad, otros por desesperación, otros por devoción, no importa. La cuestión es que esa gente va y está dispuesta a pagar lo que tenga que pagar con tal de que le digan algo de bueno que le va a pasar en el futuro, ¿sí o no?
Y la gente se va desgastando. Después están los que hoy se conocen como los coach de autoayuda, que le enseñan a la gente ya no a tener fe en imágenes religiosas, en el universo, o sino en los adivinos, sino que esta corriente ideológica de autoayuda tiene que ver con que, vamos, que tú puedes. La fe en el humanismo. La fe en los dotes y cualidades que tú puedas tener. Vamos, a ti no hay quien te detenga, eres un todoterreno, estás destinado a alcanzar grandes cosas. Dios no, naciste para caminar en las alturas, no hay quien te detenga. Las adversidades lo único que lograrán es sacar tu mejor potencial. Vamos, mujer, estás empoderada. Y están todas las mujeres, sí, ya está ya empoderada. Y se meten en unas depresiones, mi hermano. Están empoderadas en público, en privado, no aguanto más esta vida. Las empoderadas en público son, pero un baño de lágrimas en privado. Alaba. Y los hombres, cada vez más buenos y mejores. Entonces, hay una situación en donde la gente dice, es que ya no sé en qué creer, porque si también quiero poner el futuro próspero en las manos de los políticos, son peores. Porque ni siquiera puedo poner la esperanza en un gobierno que me dice, todos los gobiernos tienen la solución, ¿sí o no? Cuando no son poder, tienen la solución para el país. Cuando son oposición, saben cómo hacer para que el país le va bien. Cuando le toca hacer oficialismo, no tienen ninguna respuesta. Y le echan la culpa al gobierno anterior. Entonces la gente está totalmente decepcionada con la fe, frustrada. No sabe qué hacer. Ya no sabe en qué poner la fe. Pero claro, es que es una fe basada básicamente en una intelectualidad personal. Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Y la iglesia quiere vivir en la fe que enseña este mundo. Por eso que a mí me da risa cuando un ateo quiere explicar que la fe no existe. Y sí, ¿cómo vas a explicar algo que ni siquiera sabes qué es? El problema de la gente que no tiene fe, o sea, ¿cómo yo le voy a... Creyentes, estoy hablando, míreme los dedos, creyentes que para certificar que la fe es verdadera, dice, la ciencia lo ha comprobado. Y la ciencia muchas veces atea, es como que el creyente necesita que el ateo le diga, la fe existe, para decir, viste, la fe es buena. ¿Es así? Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que una persona que se jacta de decir que no tiene fe y que Dios no existe, ¿cómo yo voy a pretender que sea esa persona la que me convenza de que Dios existe? Por eso es que tú vas a ver en no pocos púlpitos diciendo, aún la ciencia atea dice que Dios existe. Mira, la ciencia dice que Dios existe. Bueno, entonces vamos a creer que existe, pues si la ciencia lo dice. Yo no creo en Dios porque la ciencia dice que existe. Yo creo en Dios porque Él es real, verdadero y se ha manifestado en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón y me lleva sin cuidado lo que pueda pensar un ateo o un religioso que no vive por fe. Porque la incredulidad aún se mete en aquellos que aún se autoperciben ser creyentes. ¿Quién podía decir que de donde Jesús pues se crió en Nazaret no eran judíos creyentes? Sin embargo, dice la Biblia que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La cantidad de creyentes que son incrédulos. Tomás no era creyente y Jesús le dijo, no seas incrédulo. Porque la fe es un don de Dios, es un atributo divino. No solamente que es un don, no solamente que es un atributo, es un fruto del Espíritu Santo.
Así que quien tiene que enseñarme a vivir por fe y quien puede explicarme la fe no es el hombre secularizado, no es el religioso incrédulo, es el Espíritu Santo de Dios que nos alumbra el entendimiento para ayudarnos a nosotros a vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo ahora, dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en cualquier fe. No me haga predicarle. Usted y yo vamos a ver el fluir del Señor en nuestra vida siempre y cuando aprendamos a vivir en la fe, por fe, genuina, bíblica, en la de Cristo. Porque es un fruto que usted y yo tenemos acceso a disfrutar, a vivir. El don es proporcionado por el Espíritu, pero el fruto es para que todos los hijos lo puedan disfrutar. Esto es glorioso lo que le acabo de decir. En el fruto todos tenemos acceso a él. En el don cada uno, el Espíritu lo da como él quiere. Entonces le titulé a esta palabra que quiero compartir con ustedes, fe madura. Ya está bueno de tener una fe superficial, inmadura, nostálgica. Ya está bueno de tener una fe sin fundamento, una fe basada en una expectativa surrealista, imaginativa. Ay, yo espero, Dios te oiga, pastor, que las cosas mejoren. Ay, ojalá las cosas puedan cambiar. ¿Tenés fe? Diosito sabe la fe que tengo para que todo cambie. ¿Sí? ¿Y por qué crees que va a cambiar? No tengo la menor idea, pero siento en una atmósfera de cambio. Y no sé, pastor, pero el Señor sabe, yo tengo una fe. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No sé, qué sé yo, no sé, pastor, porque no doy más. Pero si recién decía que estabas contenta, que estabas llena de fe. Pero bueno, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo lo sé. Me tenés que mantener firme. Pero a veces es difícil, pastor. Bueno, pero ahora, ¿vos crees que Dios lo puede hacer? Sí. Para él nada es imposible. Y entonces, uno es humano también, pastor. ¿Y entonces en qué quedamos? No lo sé. Bueno, vos decís que eso le pase a una persona que está, exacto, dando los primeros steps, ¿cómo se dice? Los primeros pasos, vos decís, it's normal. Pero una persona que va creciendo, a ver, ¿por qué es tan importante esto? Porque la fe, a medida que va creciendo, que va madurando, va mejorando todo tu ser, tu carácter, y va proporcionándole a Dios una plataforma cada vez mayor de intervención en nuestra vida. De hecho, la fe es a ver, sígame la metáfora, la analogía, es una pastilla espiritual que vence el estrés, la ansiedad, porque te ayuda a mantenerte firme y confiado aún en los escenarios más desfavorables. ¿Pero por qué? Porque sabes que la fe no necesita ver un cambio literal para mantenerse en paz, porque la fe no se fundamenta por lo que ven los ojos naturales. La fe se fundamenta por el poder que tiene el Señor de obrar a nuestro favor, aun cuando hay un mar que nos quiere atormentar. Entonces, escuchen esto que es interesante. Romanos 1:17 dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios, a ver, fuerte, a ver, ¿quién es la justicia de Dios? Ayúdeme. Jesús. Jesús es la justicia de Dios. ¿Y cómo se revela? Ahí está, por fe y para fe. Lo que está diciendo es, a nadie a quien no se le haya revelado Cristo puede conocer la verdadera fe. Usted
puede haber heredado la tradición religiosa de Cristo y no conocer a Cristo. Cristo se tiene que revelar. Y la revelación viene por medio del Espíritu Santo que nos muestra, porque Él nos convence del pecado, de juicio y de la justicia. Cristo es la justicia de Dios. Y cuando Cristo se es revelado, entonces, ¿qué es lo que nace? La fe en el Hijo de Dios. Por eso que es por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted quiere llevar una vida victoriosa en Cristo, tiene que vivir por fe. Y la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Ya no vivo por vista, vivo por fe. ¿Fe en qué, pastor? Fe en la paternidad de Dios, fe en la justicia de Dios, fe en que Dios está en control de mi vida, fe en que Él es mi sanador, fe en que Él es mi proveedor, fe en que Él es mi protector, fe en que Él es mi salvador. Fe es que... Fe. Que aún lo que es imposible a mi razonamiento humano es posible ante la omnipotencia divina. Fe de que todo lo que yo creo es posible en Él. Fe en descansar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no logre comprender el problema que me toca enfrentar. Una fe madura tiene características elementales. Número 1, es una fe que descansa en la voluntad de Dios. Oh, la fe madura, mi hermano, sabe que el Señor es el que nos lleva en sus brazos, el que nos protege, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que sacia de bien nuestra alma. Cuando una persona tiene una fe madura, descansa. Uno descansa, pero pastor, estoy muy agitado por dentro, porque estás corriendo en tus propias fuerzas. Estás corriendo en tus propias habilidades. Y como son habilidades humanas, nuestras fuerzas naturales humanas se desgastan. Nos cansamos, pero es normal porque nuestra carne se agobia, nuestra humanidad se cansa. Entonces Dios te dice, deja de vivir la fe en tus propias fuerzas, en tus propias energías. Deja de vivir en tu propia capacidad de resolución. Todo eso es bueno, pero es desgastante. La fe opera de una manera mucho más sublime y espiritual. La fe descansa aún en los escenarios más desfavorables. En el valle de sombra y de muerte, la carne se deprime, se agobia, entra en un estado de descomposición emocional. Pero cuando uno está viviendo por fe, aún cuando nos toque atravesar el valle de sombra y de muerte, recurrimos a la vara y al cayado, que es la palabra del Señor. Encontramos allí el aliento de vida, que es el fluir del ruaj de Dios en nuestro espíritu, y nos da las fuerzas emocionales, espirituales, mentales y físicas para pasar y atravesar el valle de sombra y de muerte. Mi hermano, eso es glorioso. Ay, pastor, me estás hablando en chino. Es que la fe tiene un lenguaje espiritual. La fe es un lenguaje espiritual. Por eso que descansa. Como Jesús vivía por fe, se desprende una tormenta en el mar de Galilea, que los mismos discípulos
que sabían trabajar y navegar en los momentos difíciles del tiempo, sintieron que iban a perecer y que iban a morir. Sin embargo, Jesús se mantenía descansando y durmiendo en la parte más peligrosa del barco, que era la popa, en ese momento. ¿No ves que perecemos? Despiértate. No vamos a perecer, porque el Señor tenía un propósito de llegar a la tierra de Gadara. Jesús se para de un lado del mar de Galilea y le dice: pasemos al otro lado. Ya había un destino profético donde ellos tenían que llegar. Satanás, sabiendo que en esa tierra de Gadara estaba Decápolis, que era una ciudad de 10 ciudades, donde había claramente una necesidad de que esa gente fuera salva, Satanás intenta en medio de ese camino levantarse para causar un caos emocional y detener ese destino de salvación para esa ciudad. Por eso es que lo primero que se encuentra Jesús cuando llega a Gadara es una legión, es una entidad espiritual que vigilaba que no ingresara la salvación. Entonces, el Señor soberano, lo que Satanás tenía como custodio para que no ingresara espiritualmente el evangelio, es el mismo instrumento que Dios salva para que lleve la salvación. Cuando Jesús llega, lo primero que se encuentra es con un espíritu llamado Legión, que está operando en la vida de un gadareno. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Claramente algunos piensan de que ese demonio estaba hablando diciendo el arrebatamiento. ¿Qué arrebatamiento? Nada. Es que los demonios ya tenían todo orquestado al ver que no pudieron detener al Mesías. Ya tenían todo orquestado para que se suicidara el gadareno, para que se quitara la vida. Entonces Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Y Jesús agarra y le dice a los demonios, a la legión: salgan de ahí. ¿Y a dónde fueron? A los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Se desbarrancaron, se mataron, se precipitaron, porque eso era lo que querían los demonios hacer con el gadareno. Y ese gadareno, una vez libre, le dice a Jesús: yo quiero ir contigo. Le dijo: no, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y por medio de ese gadareno entró el evangelio a toda esa región. Pero la fe madura es una fe que descansa. Que descansa. Yo creo que es un buen momento para que usted y yo hoy, mire, estamos tan acelerados, ¿sí o no? Imagínese mezclar la aceleración con la superficialidad de la fe. ¿Qué es lo que se gesta? La desesperación, la angustia, la ansiedad, el estrés. Y Dios dice: yo tengo que enseñarle a mis hijos a que vivan por una fe madura. La fe madura no solamente que descansa en la omnipotencia del Señor, la fe madura no necesita ver para creer. La fe madura es la que te hace creer para poder ver. Porque la fe te enseña primeramente a creer para luego ver. La fe superficial te dice: no, tú tienes que ver. Por eso que hay gente que dice: yo estoy cargado de ansiedad hasta que logro ver algo. Cuando logro ver algo, entonces me entra paz. Entonces no hay fe. Porque lo que te tiene que causar serenidad en el alma es la visión espiritual que te proporciona la fe. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿viste ese dicho que dice: yo tengo que ver para creer? Eso es un dicho lleno de incredulidad. Porque la fe genuina dice: yo creo para luego ver. Creo que las promesas de Dios son sí y amén
en Cristo. Entonces, la fe madura, básicamente para hablar en un término muy particular nuestro, la fe madura es la que nos hace, o sea, es la que nos convence a nosotros de que Dios no mintió. Dios no mintió cuando dijo que era tu sanador. Pero pastor, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es el tope de sanidad del Señor en la vida de una persona? Dios puede sanar enfermedades que son incurables a la ciencia médica. Uno dice que sí, pero como hoy nos hacen convivir y nos hacen sentir como que somos enajenados si no convivimos con un fármaco, nos quieren hacer creer que la naturalidad, que nuestra composición tiene que ir acompañada sí o sí con una enfermedad crónica y un medicamento de por vida, ¿sí o no? Entonces la gente que, por ejemplo, atraviesa un cuadro de diabetes, en su mente dice, sí, yo sé que Dios puede sanar, pero lo dice de la boca para afuera, no tiene una convicción, no tiene una certeza, porque en realidad en lo que está convencido y en lo que tiene certeza es que su sangre no va a cambiar, está contaminada. Y así te puedo nombrar un montón de enfermedades crónicas. La industria farmacéutica ha convencido a este mundo de que estar enfermo es normal. Lo anormal es estar sano. Cuando en realidad en la historia lo normal era estar sano y lo anormal es estar enfermo. Entonces los médicos de antaño ocupaban sus estudios y se quemaban las pestañas buscando ¿qué para el paciente? Sanarlo. Hoy día la ciencia médica no quiere sanar porque se transformó en un negocio. Entonces la ciencia médica lo que quiere es clientes y crear fármacos que le proporcionen un clientelismo de por vida. Imagínense tener un hospital con casi 9.000 millones de personas. Entonces es tan siniestro esto que dicen, bueno, hay que inventar hay que crear no solamente los fármacos a la comunidad enferma, sino que hay que darle fármacos a los sanos. Entonces te dicen que esos fármacos son para prevenir. Y esa prevención tiene un efecto colateral o un efecto secundario que te introduce a una enfermedad. Ahora están saliendo que las vacunas le está provocando tic nervioso a las personas. Entonces los que se pusieron la vacuna están preocupados ahora. ¿Cuántos se pusieron la vacuna? Ninguno se puso la vacuna. La del COVID le estoy diciendo. 3. Con razón te noto magnética. Ella no puede pasar por cerca de una nevera que queda pegada a la nevera. El celular se lo pone acá. Es un imán. Pero bueno, yo me puse 2. Entonces yo estaba contento porque todos los nombres que estaban diciendo que estaban afectando a la gente, yo decía, yo no me puse esa. Me puse la Pfizer hasta que la semana pasada dijeron que la Pfizer era la peor. Entonces ahora yo digo, o entro en desesperación, igual nunca olviden que yo los amé siempre. Y no se deje poner a cualquier pastor acá. Pero entonces ahora, o yo entro en depresión y le hago un juicio a la Pfizer,
O le creo al Señor que dice, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y a mí me parecía raro cuando decían, usted póngasela y no se querían hacer cargo en caso de consecuencia. ¿Me entiende? Pero bueno, nada, mi hermano, si usted se la puso, que Dios lo acompañe. Y ni hablar si usted se puso la rusa. Y están diciendo que los que no se pusieron la vacuna tienen peores consecuencias. Si nos morimos todos. Acá nadie queda. Sí, porque el que no se puso la vacuna está diciendo, yo no me puse la vacuna. Usted, mi hermana. Porque si usted le hace, mire, si usted, yo me quedo de lado, porque viste que ahora todos son expertos, ¿sí o no? Entonces de repente vos estás leyendo, la remolacha es buena, te da más vida. Tres más abajo, la remolacha te puede causar cáncer. ¿Escuchaste alguna vez que la harina te engorda? ¡Mentira! Come harina y adelgaza. Tres cositas más abajo. Comer harina te causa la muerte en 24 horas. Entonces, brócoli, el vegetal que te pudre los órganos. Tres cosas más abajo. El brócoli tiene proteínas anticancerígenas. Entonces vos decís, ¿como brócoli o no como brócoli? ¿Cómo harina? ¿Qué es lo que va a hacer, hermano? Está tomando agua y no está purificada. Usted se está envenenando. Claro, llega un momento donde vos decís, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer? Siga comiendo. Ese problema no lo tenían nuestros abuelos, mi hermano. Ellos oraban y comían y ya está, punto, ya está. ¿Qué va a hacer ahora usted cuando salga de la iglesia? Mire, se come unos chicharrones bien chicharroneados. ¿Me entiende? Bien crocante con una masita de puerco y un polivitamínico y un morir soñando. Riquísimo, ya está, listo, ya está. Así de todas maneras. Exacto. No haga como su pastor, que me cuido y me cuido y me cuido. Y al final, ¿para qué? ¿Para qué? Para estar gritando como un desaforado arriba de un avión. ¿Para qué? Entonces, diga conmigo, la fe madura descansa. La fe madura espera sin desesperarse. Diga conmigo, ajá. ¿Viste que la fe madura claramente cree que para Dios nada es imposible? Y como ya sabe que Dios es omnipotente, descansa. Pero la cuestión es que muchas veces ese descanso es de corta duración, porque no sabe esperar. Y la fe nos acompaña en la espera, porque de que Dios va a responder, va a responder. Clama a mí y yo te responderé. De que Dios va a abrir, Dios va a abrir. Llamad y se os abrirá. ¿Sí o no? Pero el lapso en el que yo creo y Dios obra es un momento donde yo tengo que esperar. Ahí está. ¿Viste cuando... ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a esa cita médica que yo no sé por qué rayos te dicen, usted tiene la cita médica a las 10 y te atiende a las 2:30, 1? Yo estoy muy enojado con eso. ¿Sí o no? Pero si yo saqué el turno a las 10, es a las 10. Se supone que vos me tenés que atender a las 10. No me importa. No, pero a ver, la otra vuelta me querían medir la masa muscular. Y no encontraba el centímetro que me alcanzó. Es que ya. Me hicieron ir a las 10 de la mañana a Homestead. Homestead, para los que no saben inglés. Era la 1 de la tarde y todavía no me habían llamado.
Y yo me enojé. Y me paré y le digo, escúchame, ¿vos tenés mi nombre ahí? Porque ¿para qué me citás a las 10 de la mañana? Yo tengo muchas cosas que hacer. A ver, con una paciencia. Y ahí descubrí Claro. Entonces, es un tema. A nosotros no nos gusta esperar, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes cuando van a comprar al supermercado parecen avestruces así, y se descogotan? ¿Se descogotan por qué? Viendo que ¿cuál es la caja más vacía? Y tenemos una. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace usted ahí? Espera que estoy acá, que no me puedo salir todavía. ¿Y la señora? ¿Vos esperando que la señora te diga, ay, disculpen? No, ella va a seguir con su espíritu de tortuga. Su espíritu de ¿cómo se llama? ¿Jicotega? ¿Cómo es? De tortuga. Ella va a seguir así. Y no le digas nada porque se va a parar. Te va a decir, eso no es así. Exacto. Entonces, a nosotros no nos gusta esperar. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona se desespera? Por regla general, deja todo tirado y dice, ay, me voy a otro supermercado. Y llega a otro supermercado y pasa lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Por qué la gente hoy todo lo descarta? Todo descartable. Porque no nos gusta esperar, no nos gustan los procesos. Hasta el matrimonio es descartable. No esperamos en el cambio del cónyuge, en esas cosas, ¿sí o no? Entonces, mientras todo entonces, todo es descartable. Pero la fe madura no es así. La fe madura sabe esperar. La fe madura espera. ¿Espera en qué? En que Dios sabe cuándo es el momento, dónde, cómo. Porque la fe está convencida de que Dios no miente. Tiene una certeza de que Dios va a obrar. Y entonces, como es madura, ahora espero. Porque no es cuando yo quiero, es cuando Él quiera. Por eso que usted va a ver siempre que la fe va acompañada ¿de qué? De la paciencia. Dice Santiago, por ejemplo, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que podáis ser cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. El escritor de Hebreo dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, esa es una fe madura. Esperar. ¿Y cómo se espera? Se espera en adoración. Esto está glorioso lo que le acabo de decir. Se espera en adoración. Se espera en gratitud. Se espera con una convicción de que el tiempo de Dios es perfecto. No nos cansemos pues de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quiero darle un ejemplo de lo que es la fe mezclada con la paciencia y la madurez. Con esto voy a terminar hoy. Dice la Escritura en el libro de Romanos, aun cuando no había motivos para tener esperanza, está hablando de Abraham, ¿verdad? Dice, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, fuerte, a ver, ¿cómo es una fe madura? A ver, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, la fe madura de Abraham reconocía que si ponía su esperanza
meramente en su capacidad física, tanto la de él como la de Sara, porque a los 75 él sí podía, Sara no. Entonces Dios esperó a que los dos no pudieran. Esto está glorioso. Esto está glorioso, porque a los 75 todavía el viejo, ¿viste? Y más que había nacido en Buenos Aires, el tipo se defendía. No era, por ejemplo, de Honduras, que a los 40 ya comienzan a tener debilidades. Ya a los 40 ni hablar los cubanos, que a los 30 y pico con el Bacardí no, las cosas no están bien. Pero Abraham tenía 75 y todavía el viejo respondía, claro, comía mucho dátil. Pero a los 99 ya el dátil no funcionaba. Entonces, por eso que dice la Escritura, ya el problema no solamente era Sara, porque Sara toda la vida había sido estéril. Y ya ahora Sara tenía 90 años, creo que le llevaba 9 años a Abraham, o 10 por allí, y ya Abraham tenía 99. O sea, ya los dos, Sara ya había tenido como 5 menopausia, y este ya había tenido como 25 andropausia. Entonces él se da cuenta y dice, no, es que si Dios no cumplió la promesa a los 75 cuando yo podía y solamente el milagro lo necesitaba Sara, ahora la situación es doble. Ahora no solamente Sara, ahora yo estoy imposibilitado. Se entendió, ¿verdad? Ok, entonces dice, muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero ¿cómo es una fe madura? A ver, ¿qué hizo él ante ese cuadro? Porque ya los dos estaban ahí diciendo, Sara lo miraba y diciendo, antes me echaba la culpa a mí, viejo, pero ahora vos, mirá que por más que te hago un masajito en los pies y te pongo cremita de eucalipto, mirá que te doy 25 dátiles a la mañana y 40 a la noche y estás chivado. Y él lo mismo, le decía, cállate vos, vieja. Yo me imagino la pelea de esos dos viejos ahí diciendo, ¿quién es el culpable? Dice, pero mira lo que dice Abraham con una fe madura. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios. Ahí está la palabra clave de madurez. Sin vacilar. O sea, él no estaba entre dos pensamientos. Él estaba convencido. Dios me lo dijo, no importa si me lo dijo a los 75, ya han pasado 24 años. Yo estoy esperando, porque si Dios me lo dijo, todo lo que Él dice, Dios lo cumple. No es cuando yo quiero, es cuando Él quiera. Y si mi cuerpo no responde y el de mi esposa no responde, ya Dios sabrá de qué manera lo va a hacer. Y mira si no lo hizo después. Pero dice que agarró un vigor a Abraham a los 99 que no lo tuvo ni a los 22. La Escritura literalmente dice, sacudieron la tienda. Los turistas que pasaban por ahí miraban eso y dice, bueno, algunos teólogos dicen que pasaron unos cubanos por ahí y dicen, pero ¿qué es eso por tu vida? Y otros más adelante decían, ¡no! ¡Mira para eso, caballero! Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, ¿qué pasó con su fe? Como era madura, se fortaleció aún más. Claro, porque él decía, mientras menos intervención humana, más poder divino. Mientras menos intelectualidad humana, más fluir de Dios para que Él se lleve la gloria, la alabanza, la adoración. Mientras menos intervención humana, más poder divino. Entonces Abraham dice, fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham dudaba si sí, si no. No, tenía una fe madura. Estaba plenamente convencido en que él en sus fuerzas humanas lo iba a lograr. No, estaba convencido de que Dios es poderoso. ¿Para qué, pastor? Para cumplir
todo lo que promete. Dios cumplirá sus promesas. ¡Ey! Dios cumplirá sus promesas en ti, en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tus nietos, en tus generaciones. Y debido a su fe, claro, alguien podría decir, pero pastor, me estás leyendo algo abrahámico. Esa promesa no tiene nada que ver conmigo. Pará, no te apresures, desesperín, pará. Y debido, otra vez, a su fe, Dios lo consideró justo. ¿Viste, pastor? Está hablando de Abraham. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pará. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Lo que está diciendo es, no lo escribo para que ustedes vean lo que yo hice en Abraham solamente. No, esto le tiene que servir de inspiración, porque si lo hice con Abraham, fluyo también en esa misma promesa y poder con el cual obré en la vida de Abraham. Porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Una fe madura descansa, espera, se fortalece aún en los escenarios más desfavorables. Damas y caballeros, no hay otra forma de ver la mano del Señor obrando con poder en nuestra vida si no es por medio de la fe. Y si usted quiere llevar una vida de fe victoriosa, tiene que ser la fe del Hijo de Dios, fundamentada en la Escritura. ¿Qué le parece si hoy le creemos a Dios? Yo no sé por qué situación cada uno de ustedes esté atravesando. Algunos quizás esté pasando una temporada primaveral y gloriosa, pero yo estoy seguro de que todos los que estamos sentados aquí, los que nos están viendo a través de las plataformas digitales, todos vamos a tener 4 estaciones en nuestra vida. ¿Habrán momentos invernales? ¿Sí o no? Habrán momentos otoñales donde sentimos que se nos cae todo, aún los implantes. Dental estoy diciendo. Pero qué mal pensado que son. Donde sentimos que la gravedad se apodera de toda nuestra existencia. Experimentaremos temporadas veraniegas y también temporadas primaverales. Es la que a todos nos gusta, donde sentimos que todo florece. El otoño no le gusta a nadie, porque sentimos que todo se cae, pero el otoño es genial, porque no es que todo se está cayendo, es que todo se está podando. Y el invierno mata las bacterias, y el verano nos pone bronceados. Si Dios dejó 4 estaciones para el sostenimiento del planeta, es porque sabe que el planeta necesita las 4 estaciones. Y nosotros vamos a tener estaciones en nuestra vida. O sea, el que no sabe que el otoño es necesario, se queja. El que no entiende que el invierno es necesario, se queja. Pero el que entiende que todo ayuda para bien a los que aman al Señor, disfruta al Señor en otoño, en invierno, en verano y en primavera. Porque al fin y al cabo las estaciones son cambiantes, las circunstancias no están en nuestro poder de control, pero sí podemos estar siempre bajo el control del Dios Todopoderoso. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que, si estás en una estación de vaca flaca, mirá a la persona que tenés al lado y decirle: no te preocupes. Este es el primer día, faltan 7 años todavía. Así que, tené paciencia. Pero yo estoy creyendo, mi hermano, que independientemente de lo que esté sucediendo afuera nuestro,
lo que no debe cambiar es lo que sucede adentro. Porque la fe no se alimenta de lo que pasa afuera. La fe se alimenta de lo que está adentro y de lo que ve en el Señor. Por eso que mi deber como pastor es instruir al pueblo a que viva por fe. Y esa fe debe ser madura. Hay que dejarla crecer. Pastor, ¿y cómo crece la fe? Mediante imposibilidades humanas. Cada vez que Dios te pone en una situación que humanamente es imposible de superar, no lo hace con la intención de que entres en depresión. Lo hace con la intención de fortalecer tu fe, de madurar tu fe. Porque la fe se necesita solamente para superar lo que humanamente es imposible. Porque lo que yo puedo hacer humanamente, ¿para qué quiero la fe? Si la fe es cuando Dios interviene en nuestra vida. Si yo puedo hacer algo sin necesidad que Dios obre y no lo hago, entonces no es fe, es pereza. Todo lo que tú puedes hacer con tus fuerzas humanas, hazlo. Y lo que no puedas hacer con tus fuerzas humanas, déjaselo a Dios por medio de la fe. Vamos a ponernos de pie. Señor, qué linda palabra que nos has ministrado. Qué bueno que es aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios. Saber que una vez que se nos es revelada la justicia, que es Cristo, allí nace la fe genuina, la fe en el Hijo de Dios, en sus promesas. Y esa fe está fundamentada no solamente en la justicia espiritual, sacrificial de Cristo, sino que esa misma justicia es la que nos conduce a fundamentarnos en la palabra eterna, que es tu escritura, la Biblia, Señor. Que es mucho más que un libro que contiene tu enseñanza, es el libro de vida que nos da a nosotros las instrucciones divinas para caminar en obediencia a tu voluntad. Señor, aquí está tu pueblo. Sabemos que la fe es algo que tú nos das. No es algo que podemos ir a comprar a un mall. No es algo que podemos adquirir en un mundo secularizado. No es algo que podamos encontrar en una religión organizada. Sabemos que la fe proviene de una resurrección espiritual. Proviene por medio de Cristo y nos es revelada a través del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si durante este tiempo nos hemos dejado adoctrinar por fe errónea, por fe superficial, y ante las diferentes adversidades que nos haya tocado atravesar nos hemos llenado de pánico, de depresión, y no hemos aprendido, Señor, a descansar en ti. Perdónanos, ayúdanos a crecer como tú nos enseñaste en tu palabra. Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo he orado al Padre para que su fe no les falte. Aún en los zarandeos espirituales de Satanás, ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Firmes en la fe, firmes en la paciencia, firmes en la esperanza, firmes en la justicia de Dios, firmes en la convicción de que tus promesas son sí y amén. Ayúdanos a adoptar la misma actitud que tuvo Abraham, a pesar de que él, cuando contemplaba su cuerpo y el de su esposa, y el tiempo transcurría, él, lejos de debilitarse, se fortalecía en la fe, diciendo: a medida que pasa el tiempo, a medida de que menos posibilidades yo pueda encontrar en mis capacidades humanas, más gloria del Señor podré ver. Y sin vacilar, sin titubear, él estaba plenamente convencido de que tú eres fiel para cumplir lo que prometes. Aquí está tu pueblo, Señor. Yo te pido que tú les des la sabiduría para que todos puedan vivir en la fe del Hijo de Dios. Que no les falte la paciencia. Que todos podamos desarrollar fe, paciencia, mansedumbre, dominio propio, para que podamos
disfrutar y experimentar de manera literal lo que hoy estamos creyendo en fe. Señor, gracias por darnos esta palabra. A ti sea la gloria, la alabanza, el honor, el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes